Hola con todos, bienvenidos a, bueno, en este caso no es SEOMAT Podcast, sino una nueva serie de videos que vamos a comenzar justamente el día de hoy, que se llama SEOMAT Reacciona. Que bueno, básicamente el equipo de SEOMAT o los que estén presentes del equipo, vamos a reaccionar a algún material que esté rondando en internet. Qué bueno que se preste al debate, a la discusión y que directo o indirectamente esté relacionado con los temas que tratamos justamente en las ediciones de SEOMAT Podcast, ¿no? Bueno, en este caso vamos a reaccionar al debate eh, famoso y muy interesante que han tenido hace poco Jonathan Ramos y Dante Urbina acerca de la predestinación. Es un debate, verán que muy entretenido para aquellos que no lo han visto. Y bueno, antes que nada, saludar a otro miembro del equipo de SEOMAT que está acá presente. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, Denis. Muy bien. Espero que te encuentres bien allá por Piura. Realmente, bueno, a la expectativa de lo que de esta video reacción, que sí promete, así promete por todo los comentarios que se han visto. Excelente. Bueno, como esa es la primera edición de SEOMAT Reacciona, comentarles un poco la dinámica. Realmente es muy sencilla, como cualquier video reacción. Iremos viendo extractos del video, bueno, 5 o 10 minutos. Claramente cualquiera de los presentes puede decir, pare, porque voy a opinar algo al respecto, no hay ningún problema, estamos en un ambiente libre. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte que es, bueno, nos vamos a saltar toda la introducción sobre quién es Dante Urbina, Jonathan Ramos, y vamos a ir directamente a la exposición de Dante Urbina, que fue el primero en, eh, bueno, en exponer su postura, ¿no? Entonces, bueno, acá le damos play y vamos a escuchar. Bien, llegó el día de este predestinado debate sobre la predestinación, visión católica versus visión reformada. Y no se pierda de vista que este es un debate y debe ser evaluado como un debate, es decir, como un contraste de argumentos. En esto también les pido consideren que, si bien voy a interactuar con el profesor Ramos, no puedo enfocarme solamente en él, sino que tengo que dejar bien clara la verdad por el bien de todas aquellas almas que puedan venir estando siendo confundidas por el error calvinista que viene difundiendo el profesor Ramos. Ahora, hay que decir que lo que ha venido a llamarse visión reformada corresponde a la calvinista, por cuanto los calvinistas prácticamente han secuestrado el término reformado. Asimismo, es importante anotar que los católicos no negamos la predestinación. Lo que negamos es el modelo calvinista sobre la predestinación, que, como lo ha caracterizado el propio Jonathan Ramos, es incondicional, sin el concurso del libre albedrío. O sea, te salvas si a Dios le da la gana y no te salvas si a Dios no le da la gana. De este modo, de nada le servirá al profesor Ramos citar 100,000 textos bíblicos que hablen de predestinación, pues eso también lo creemos los católicos. Lo que tiene que hacer es probar la visión calvinista de la predestinación. Dado esto, presentaré 5 puntos en contra del calvinismo, con los cuales constituyo al mismo tiempo mis 5 argumentos a favor de la postura católica, de tal modo que en cada uno de estos puntos el fracaso del calvinismo servirá como base para mostrar el triunfo de la visión católica. Bueno, vamos a ello, pues el calvinismo de Ramos está predestinado a ser refutado en este debate. Primer punto, la gloria de Dios. Los calvinistas suelen arrogarse la frase soli deo gloria. De hecho, el profesor Ramos dice que el calvinismo es la, cito, teología que más exalta a Dios. Sin embargo, he de decir que la visión reformada de la predestinación, al final de cuentas, deshonra a Dios, por cuanto lo presenta como una suerte de Dios maquiavélico, que instrumentaliza incondicionalmente a los hombres como meros medios para el fin de exaltarse a sí mismo. El fin justifica los medios. De este modo, la predestinación reformada termina siendo un decreto horroroso. Y si les parece duro este término, permítanme informarles que es el que utiliza el mismísimo Juan Calvino para describir su sistema. Dice Calvino: confieso que este decreto de Dios debe llenarnos de horror. Sin embargo, no ha de parecer absurda mi afirmación de que Dios no solo ha previsto la caída del primer hombre y con ella la ruina de toda su posteridad, sino que la ordenó. Fin de cita. Dice también Calvino:
Supongamos que un mercader cae en manos de salteadores y le cortan el cuello. Su muerte no solamente hubiera sido prevista por Dios, sino también determinada por su voluntad. Fin de cita. Al Dios calvinista bien le cae la condena de Isaías 10:1. Hay de los que decretan decretos injustos. Y el profesor Ramos no puede desentenderse de esto, porque él ha venido a este debate a defender la visión calvinista, no una versión jonataniana. Es más, Jonathan mismo ha llegado a escribir que, cito, después de Pablo no tuvo el cristianismo otro campeón de la doctrina superior a Calvino. Fin de cita. Bueno, parece que el campeón del profesor Ramos no nos da una muy buena imagen de Dios. Entonces quiero que vean la enorme carga de la prueba que tiene el profesor Ramos por haberse comprometido a cargar las pesadas cadenas calvinistas en este debate. Va a tener que dar una muy buena argumentación para recién poder convencernos sobre Dios de algo tan horroroso como lo que plantea el calvinismo. Bueno, yo creo que está muy claro el primer punto, ¿no? Básicamente es ponerse en contraposición. Al menos veo que Dante se pone en contraposición muy clara respecto a la visión calvinista, ¿no? E incluso pone justamente a su contendiente justamente en esa posición como para decirle, a ver, defiéndeme esto, pues, ¿no? Es un buen inicio de debate porque veo que, como se dice en fútbol, va con la pierna arriba, ¿no? La pierna en alto. ¿Qué opinas, Martín? No, yo pienso de que siempre es muy... Dante Urbina se ha caracterizado por eso. Eh, yo lo conversé con alguien cercano a Dante Urbina que es claro, naturalmente muy cercano a él, y él dice, si Dante Urbina quiere debatir con alguien o va a debatir con alguien, te estudia punto por punto los comentarios que has hecho, aunque sea por Facebook, porque con Gabriel Zanotti hizo lo mismo, ¿ah? Con Gabriel Zanotti, cuando Silicon Valley censuraba por doquier y estaban debatiendo la compatibilidad de la escuela austríaca con el catolicismo, le sacó ese comentario en Facebook, ¿no? De Gabriel Zanotti, de que, bueno, si Silicon Valley dice, si una empresa dice de que una cuenta está mal, pues está mal, ¿no? O sea, y eso me dio bastante la postura de Zanotti, ¿no? Bueno, es una característica muy propia de él, ¿no? Que es algo que muy aparte de Jonathan Ramos, no se dan cuenta a quienes debaten con él, o sea, tienen que darse cuenta con quién van a debatir, ¿no? Eso diría. Claro, es como un estudio digamos, del contendiente, que es algo estratégicamente, pues, es como que la regla básica creo que incluso en el arte de la guerra está, o sea, es una regla básica de cualquier, en este caso un debate, considerándolo como un combate de ideas, ¿no? Entonces, ha dejado muy clara la línea que divide a él frente a Jonathan. Está muy interesante. Sigamos viendo entonces. Visión católica, en cambio, no tiene este problema, porque asocia la gloria de Dios a la manifestación de su bondad. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 294. De este modo, contrariamente a Dios calvinista, aferrado a exaltarse a sí mismo, por medio de dejar incondicionalmente en condenación a gran parte de las 117,000 millones de personas que han existido a lo largo de la historia, Dios se nos ha mostrado en Jesucristo, que se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. No solo un grupito de incondicionalmente elegidos. Segundo punto, el amor de Dios. Dios es amor, dice la Biblia, 1 Juan 4:8. Por tanto, tenemos aquí la revelación misma de la esencia de Dios, del ser de Dios. Y en consecuencia, ya tenemos el punto clave con el cual ustedes deben evaluar este debate. Es decir, ¿qué postura refleja mejor al Dios de amor de la Biblia? Veamos qué dice la visión reformada. Dice Calvino: Dios, según le place, ordena que algunos desde el seno materno sean destinados a una muerte eterna ciertísima y que con su perdición glorifiquen su nombre. Fin de cita. Dice la Confesión de Fe de Westminster: por el decreto de Dios, algunos hombres son preordenados para muerte eterna. Ese es el Dios calvinista desenmascarado. Si algo se parece, no digo es al Dios del Islam, que dice en el Corán:
hemos creado para el infierno a muchos de los hombres. Felizmente, ese no es el Dios de la Biblia, que dice en Ezequiel 33:11, yo el Señor juro por mi vida que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta y viva. En cambio, bajo la predestinación calvinista, Dios habría escogido incondicionalmente para salvación solo un grupito y no le importaría dejar sin posibilidad para muerte eterna millones y millones de impíos. Así, el que se condena fundamentalmente por omisión de Dios. De este modo, el Dios calvinista es un mal samaritano, pues pudiendo realmente proveer ayuda a la gran mayoría de la humanidad, elige pasarlos de largo, así como el levita pasó de largo por sobre el hombre herido que necesitaba su ayuda. Véase Lucas 10:32. El Dios de la Biblia, en cambio, sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. Entonces, a diferencia del Dios calvinista, el Dios de la Biblia no ha cortado su mano para salvar. Isaías 59:1. Da provisión real de salvación para todos, pero, como establece el Catecismo de la Iglesia Católica, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta de cada hombre libre, de cada hombre a su gracia. Esto es conforme a la naturaleza del amor, que se da como un regalo libremente ofrecido y no forzosamente impuesto. De este modo, siendo que Dios quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4, provee gracia salvífica a todos y establece un decreto de predestinación teniendo en cuenta nuestra respuesta a su gracia. A los que de antemano conoció, a esos predestinó. Romanos 8:29. Ahora, no es que la predestinación dependa de nuestros esfuerzos independientemente de la gracia o que Dios necesariamente dé el mismo grado de gracia a todos, pero la visión católica sí afirma que Dios provee a todos los hombres realmente de la gracia necesaria para que, si no la resisten, se salven. Y a la vez permite que se condenen aquellos que persisten en rechazar dicha gracia. Véase Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1037. Esto puede ilustrarse con la parábola de la gran fiesta. En el primer llamado, los invitados rechazan. En el segundo llamado, extendido a todos, se excluye al que menosprecia esa gracia al no estar bien vestido. Recién allí es que Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. Por cierto, Jonathan, aprovecho para preguntar, ¿tú tienes total seguridad de ser uno de los predestinados? Tercer punto. Bien, antes de pasar al tercer punto, el segundo punto me gusta mucho la forma en que lo expone porque empieza a citar pasajes de la Biblia, catecismo, ¿no? Eh, entonces se nota la gran preparación que ha tenido para el debate. Veo también que lee, no es que lee, sino que se guía de algunos apuntes, se nota que tiene ahí algunos apuntes para hacer su exposición. O sea, veo experiencia y veo preparación también, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Martín? Claro, la turbina siempre se ha caracterizado por prepararse ante los debates. Bueno, es una persona preparada. Ahora vamos a ver ahora mejor dicho vemos la situación en la que se vuelve el punto del Dios es amor, ¿no? Como es como desde el punto de vista de la turbina es incompatible un Dios a lo calvinista con un Dios con un amor, ¿no? Como dice la Biblia, Dios es amor, ¿no? Eso es y es algo curioso, ¿no? Porque siempre se ha dicho que los católicos como que medio desconocen la Biblia, ¿no? Y como se oscuro, ¿no? En cambio, acá está, la turbina está como que respondiendo a ese tipo de argumentaciones. Sí, claramente, justamente muestra pasajes de la Biblia. Ojo que la selección también valoro el tema de la selección de los pasajes que hace, ¿no? Son pasajes que creo que la mayoría la tenemos muy en claro, ¿no? Por ejemplo, la de muchos son los llamados poco los elegidos, ¿no? Y bueno, otros pasajes que de alguna manera hacen muy clara la presentación de sus ideas, ¿no? Me parece que en ningún punto ha habido, creo yo, una especie de complejidad innecesaria en la exposición de los temas y de las ideas, ¿no? Entonces, creo yo que también eso es
un factor importante, ¿no? A la hora de expresar las ideas, procurar usar términos o muy, digamos, comunes o conocidos por el público, eh, o también términos, en la medida de lo posible, sencillos, para que la idea se muestre de manera clara. Y otra cosa que también, vuelvo al punto número 1, es dejar en claro que esa idea se contrapone a aquella idea, ¿no? En este caso, el Dios del amor se contrapone a un Dios que puede ser injusto, que puede ser cruel, etcétera, ¿no? Entonces, ese también es un recurso muy interesante, ¿no? De qué rescatar a la hora de exponer una idea, ¿no? Mi idea es esta, aquello se contrapone a mi idea, ¿no? Eh, Veo pues que tiene esa característica de explicar de manera clara y diría incluso didáctica, ¿no? La idea que está exponiendo. Bien, vamos a seguir viendo el tercer, bueno, hemos visto 2 puntos, vamos a ver el tercer punto. La gracia de Dios. Como vemos, la discusión sobre la predestinación nos lleva necesariamente al tema de la gracia. Ahora bien, los reformados suelen llamar a su sistema doctrina de la gracia, pero en realidad a mí eso no me hace gracia porque terminan deviniendo en doctrinas de la desgracia. Les explico. Resulta que bajo la predestinación calvinista, Dios ofrece o provee gracia salvífica única y exclusivamente a los elegidos. Hay auxilio divino, en palabras del profesor Amos, solo con los predestinados. Esto implica que el Dios calvinista, pudiendo proveer gracia salvífica para todos, ha elegido hacerlo solo con un grupito, dejando a todos los demás en eterna desgracia. En última instancia, la razón de por qué no todos se salvan no es porque no quieran, porque incluso los elegidos no querrían si no se les diese la supuesta gracia irresistible, sino porque el Dios calvinista no quiere. De hecho, el profesor Ramos ha llegado a poner a Jesús como responsable de la condenación. ¿No me creen? Dice, cito, Jesús está hablando de la perdición del hombre como algo que es responsabilidad de Jesús. Fin de cita. O sea, termina diciendo de Cristo algo que más bien debería decirse del anticristo. Véase 2 Tesalonicenses 2:10. Felizmente, ese no es el Dios de la Biblia, que más bien ha querido dar provisión de gracia salvífica para todos. Tito 2:11. La gracia de Dios, que es fuente de salvación, se ha manifestado a todos los hombres. De este modo, en la visión católica, el que se salva por gracia, y el que se condena porque rechazó esa gracia, pese a que Dios realmente se la proveyó. Por ejemplo, en Oseas 11:4, Dios dice que atrajo al pueblo con cuerdas de amor. Tan real es esto, que hasta el profesor Ramos lo pone como ejemplo de gracia irresistible en su libro Fundamentación de la Religión Cristiana, página 141. Pero basta que hubiese leído solo 3 versículos más adelante para que se dé cuenta que la supuesta gracia irresistible fue resistida. Oseas 11:7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Cuarto punto, la coherencia de Dios. Como hemos visto, bajo la visión reformada de la predestinación, no puede haber un rol verdaderamente significativo de libre albedrío, porque para cumplir su decreto incondicional, el Dios calvinista tiene que determinar las voluntades de modo irresistible. Como dice el propio profesor Ramos, forzar, obligar, arrastrar, esa es la forma en que Dios viene a su reino. Vaya, el Dios calvinista más parece que estuviese arreando vacas que atrayendo personas hacia la salvación. A su vez, dice Lutero, en lo concerniente a la salvación o condenación, el hombre no tiene libre albedrío. De este modo, la soberanía del Dios calvinista es tan débil que basta un solo libre albedrío para destruirla. En contraste, la visión católica nos muestra un Dios verdaderamente soberano al que le ha dado la soberana gana de establecer un plan de predestinación teniendo en cuenta la respuesta libre de las criaturas, la respuesta libre del libre albedrío, que puede resistir o no resistir a la gracia. Véase Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, Canon 4. Sí, esta gracia es necesaria, antecedente, sustenta todo y tiene su fuerza desde sí misma y no desde algo en el hombre, pero no se impone de modo irresistible. Por tanto, rechazamos extremos calvinistas contrarios al honor de Dios, como lo dicho por R.C. Sproul, tal vez el teólogo reformado más influyente de las últimas décadas, que caracteriza a la operación de la gracia como, cito,
una sagrada violación del alma. En el original inglés dice a holy rape of the soul. Establecido esto, hay que decir que la visión reformada termina poniendo en juego la coherencia de Dios, pues hay varias palabras de Dios que resultarían incoherentes si es que no se incluyese algún rol decisivo de libre albedrío. Veamos. Lucas 13:23. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él respondió: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Noten bien esto. Se le pregunta directamente a Jesús sobre el número de los salvos, es decir, de los predestinados. Y Jesús responde apelando al rol de la agencia humana. Esfuércense, en lugar de decir como un calvinista: ese es un decreto incondicional de Dios. O sea, Jesús respondió apelando a lo último, a lo cual hubiera apelado un calvinista. En consecuencia, ya no tengo que yo refutar el calvinismo, ya lo refutó Jesús. Lucas 18:24. ¿Cuán difícil será que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas? Si Jesús fuese calvinista, nunca hubiese sugerido que sería más difícil para los ricos ser salvos. El decreto calvinista incondicional de predestinación se cumpliría de modo igual de automático, incondicional e irresistible para predestinados ricos y predestinados pobres, independientemente de la presencia o ausencia de disposición libre. Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Noten, Jesús afirma que quiere, pero al mismo tiempo que ellos no quieren, y hasta se pone a llorar por esa gente. Véase Lucas 19:41. Pero esto no tiene sentido bajo el calvinismo, porque estaría llorando por gente que él mismo decidió excluir de la salvación. Isaías 5:4. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué dio uvas silvestres cuando esperaba que produjese uvas buenas? Si el calvinismo fuera cierto, habría que responderle: Señor, hay algo más que puedes hacer. Predestínalos de modo incondicional para que irresistiblemente den uvas buenas. Pero Dios mismo dice que no hay nada más que se pueda hacer. Ahora, si tal frase viniese del Dios calvinista, sería incoherente, porque habría elegido no darle la gracia de producir uvas buenas y luego se queja de que no las produzcan. Entonces, el calvinismo puede en principio parecer coherente como sistema cerrado, pero cuando lo contrastamos a la luz de toda la Biblia, deviene en múltiples incoherencias. Y sí, ya sé que Jonathan me va a citar Romanos 9, pero si la lectura calvinista de dicho texto es tan evidente como pretende el profesor Ramos, ¿por qué varios de los mejores exégetas protestantes rechazan la lectura calvinista, como por ejemplo el gigante académico N.T. Wright? Es más, les cuento un dato perturbador. Romanos 9, el texto más usado por los calvinistas para su visión sobre la predestinación, ni siquiera tiene la palabra predestinación. Quinto punto, la sinceridad de Dios. Bueno, creo que este punto es, personalmente yo lo considero uno de los más interesantes, que es el tema de la gracia de Dios, ¿no? Y creo que ahí el contraste es muy evidente, ¿no? Entre las dos posiciones. Y bueno, nuevamente vemos pues aquellos recursos que comentaba, ¿no? El uso de, incluso también ha citado concilios, ¿no? Entonces vemos una gama de recursos bibliográficos interesantes, ¿no? Hemos visto citas de la Biblia, hemos escuchado, perdón, citas de la Biblia, de textos relacionados al catecismo o el catecismo en sí, también en este caso concilio, y además un conocimiento del otro lado, ¿no? De autores justamente que representan la otra posición, ¿no? E incluso una especie de previsión, ¿no? O sea, dice Jonathan, yo ya sé que me vas a citar este versículo, ¿no? Es muy interesante esto. ¿Qué opinas, Martín? No, hay que tener algo en cuenta, ¿no? Justamente el, cris- eh, el cristianismo se diferencia digamos, de expresiones religiosas anteriores, porque por lo menos la egipcia, de que bueno, cuando uno moría dentro de la cultura egipcia, dentro de su religiosidad, uno, se ponía en una balanza las acciones buenas, según puestas en monedas, y en carbón las acciones malas, ¿no? Y si pesaban más las malas, ibas al equivalente del infierno, y si pesaban más las buenas, ibas al paraíso. Lo que sucede con el cristianismo es justamente el proceso es inverso.
Dios ya ha decretado quiénes son, quiénes ya se van a salvar, ¿no? El tema es, la discusión en sí es, cuánto, cuánto, cuánto tiene que ver la agencia humana en esto, ¿no? Cuánto tiene que ver, la, el esfuerzo humano, si puede, si con su para la redundancia, con su esfuerzo, puede cambiar su destino, ¿no? Es un poco poético, pero es así el debate. Sí, y justamente ese contraste de visiones que vemos, incluso como bien señalas, que es un contraste incluso con las visiones precristianas, ¿no? Eh, y también con las visiones teológicas, diría, por ejemplo, heréticas, ya dado que hemos hablado también en el canal sobre el gnosticismo, por ejemplo, ¿no? O el hermetismo, donde son algunos los que tienen ese conocimiento o los que develan ese conocimiento arcano, ¿no? Donde están justamente los principios que explican toda la realidad. Entonces, de alguna manera vemos pues cómo el contraste frente a esas ideas denota claramente cuál es justamente el postulado, en este caso de la tradición católica, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo, en este caso, el quinto punto. Dios. En la Biblia, Dios nos llama continuamente a la salvación como una oferta genuinamente abierta a todos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepiéntanse y bautícense. Hechos 2:38. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. El punto es, ¿puede decirse bajo la predestinación incondicional calvinista que estos llamados son sinceros? No. El Dios calvinista llama a todos a la conversión, pero él mismo ha predestinado que solo el grupito de elegidos pueda responder ese llamado. Es como si dijera un grupo de sordos que van hacia un abismo, oigan, vengan para acá, y pudiendo proveer oído a todos para que escuchen, provee oído solo a algunos y a los demás les sigue diciendo, oigan. ¿Es eso un llamado sincero? No, es un chiste cruel. Esto pone al calvinista en un gran dilema a la hora de la predicación. Si hace un llamado general invitando a la conversión con frases como Cristo murió por ti para que seas salvo, no puede hacerlo de modo sincero porque no es probable que todos los miembros de su auditorio sean necesariamente predestinados. De este modo, el calvinista, más bien el único llamado sincero que puede hacer es un llamado recortado del tipo Cristo murió para que sean salvos solo algunos de ustedes, es decir, los que hayan sido incondicionalmente predestinados. Y como son pocos los que hayan la puerta de la salvación, véase Mateo 7:14, el calvinista incluso tendría más probabilidad de acertar si dijese a la gente, Cristo no murió por ti para que seas salvo. De este modo, el calvinismo convierte al evangelio, que significa buenas noticias, en malas noticias. El modelo católico, en cambio, no presenta ese problema porque ve la predestinación en Cristo, que desde la cruz hizo provisión de salvación para todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. 1 Juan 2:2. Dios nos escogió en él, Efesios 1:4, y nadie es excluido de antemano, sino a consecuencia de su rechazo a la gracia. Véase Juan 1, del 9 al 12. Ese es el Dios de amor de la Biblia. Eso es lo que defiende la plenitud de la fe católica. Y en ese punto de rechazar el calvinismo, creo que pueden acompañarme todos los cristianos que de verdad creen en un Dios de amor, sean católicos o no. Más allá de fijarse, por favor, en cosas particulares mías o de Jonathan, fíjense en el estándar que de verdad debe decir este debate. ¿Qué visión refleja mejor al Dios de amor de la Biblia? Con contundencia, lo voy a dar todo por ese amor, porque ese amor lo ha dado todo por mí y por todos los hombres. Así pues, el profesor Ramos tiene una extremadamente pesada carga de la prueba, siendo que, como mínimo, tiene que afrontar las siguientes cuestiones. 1. ¿Se puede confiar en un Dios como el calvinista, que dice que quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4, pero en realidad no quiere que todos los hombres se salven? 2. ¿Por qué el Dios calvinista sujeta a todos a desobediencia para tener misericordia solo de algunos, cuando el Dios bíblico dice que tiene misericordia de todos? Romanos 11:32. ¿Por qué en Lucas 19:41 Jesús se pone a llorar por unas personas que él mismo ha decidido dejar a condenación eterna? 4. ¿Por qué en Ezequiel 33:11 Dios dice que no quiere la muerte del impío, sino que se convierta y viva, cuando al Dios calvinista no le interesa dejar para muerte eterna a millones y millones de impíos?
5. ¿Por qué en Lucas 13:24 Jesús responde sobre el número de los salvos como nunca lo habría hecho un calvinista? Es decir, en términos de pedir nuestro esfuerzo. 6. ¿No estaría Dios mandando un imposible cuando en Hechos 17:30 manda a todos los hombres que se arrepientan, pero según el calvinismo, tal como lo sostiene Ramos, el arrepentimiento es una gracia irresistible, dada solo a los elegidos y para todos los demás sería imposible? ¿Dios no estaría mandando un imposible? Absurdo, un absurdo estaría mandando. 7. ¿Por qué llamas a Calvino, Jonathan, el mayor campeón de la doctrina después de Pablo, cuando ha dicho tantas cosas contrarias al honor del Dios de amor de la Biblia? Por ese Dios de amor estoy dispuesto a darlo todo. Muchas gracias. Muy bien. Así termina la primera participación de Dante Urbina. Realmente, vamos al lado los lados positivos, ya hemos mencionado algunos. Hay un punto que me gusta mucho dentro de su, podemos decir, estrategia de debate, que es lo que se llama a veces imponer el marco, ¿no? O sea, decir, de esto vamos a hablar y tú me vas a demostrar esto. O sea, yo impongo el marco, yo impongo la regla del juego, ¿no? El framing, Claro. eso. Framing, ¿Perdón? algo así se Claro. llama ahí. ¿No? Entonces Dante justamente dice, ya, esto es lo que vamos a jugar, ¿no? Haciendo el análisis del fútbol, por ejemplo, es como cuando un equipo domina los primeros minutos del partido y hace pues que el otro equipo reaccione a lo que propone el primer equipo, ¿no? Antes que proponer, porque bueno, de alguna manera el primer equipo es el que está estableciendo, ¿no? Cómo se va a jugar, si se va a jugar abierto, si se va a jugar cerrado, si se va a jugar a cierto ritmo y demás, ¿no? No sé si tienes algunos otros comentarios, tanto sobre la forma como sobre el contenido de esta primera intervención de Dante Urbina. Sí, me parece que ha hecho una estrategia bastante interesante, ¿no? Que es bueno, más que todo voy a decirlo, una provocación intelectual ha hecho Dante Urbina, porque los calvinistas se basan en el tulip, que es que son los cinco puntos que manejan todos los calvinistas. T de total depravity, el hombre está totalmente depravado. Unconditional elección incondicional. Expiación ilimitada, limited atonement. Irresistible grace, gracia irresistible. Y preservation of saints, preservación de los santos. Lo que hace Dante Urbina es responderle a cada punto. Es una provocación intelectual bastante interesante por parte de Dante Urbina. Excelente, excelente. Bueno, algunos puntos en contra que podamos decir. Bueno, por mi lado yo creo que entiendo la lógica de provocar ¿no? al contendiente opuesto, ¿no? El que está del otro lado. Pero tal vez yo diría pues que más allá de una estrategia o un ánimo de vencer que todos tenemos, creo yo que el debate debe servir para formar conocimiento, ¿no? Entonces, más que ese aspecto, que no te voy a negar que es entretenido, yo valoro más la didáctica que tiene para exponer las ideas. Martín. Me parece un punto débil el hecho de que, bueno, o sea, como que compare al dios de Calvino como un dios del Islam, o las teorías de las desgracias. O sea, yo no suscribo el tulip, pero yo no, o sea, uno tiene que ser paulino, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque yo esto sí lo dije una vez, cuando Pablo va a Grecia a predicar, no les dice, oye, ¿sabes qué? Ustedes son unos idólatras, que no sé qué. Simplemente vio que había un altar a un dios desconocido, y primero va al ágora pública y les dice a los griegos, ustedes son hombres muy religiosos y eso está muy bien. Y por eso yo les vengo a predicar a ese dios desconocido que ustedes
que ustedes adoran. Y ahí, digamos, eso es mucho mejor. Prefiero en ese sentido ser Paulino, que como que vira muy al ataque, porque en estos tiempos creo que los cristianos, independientemente de su denominación, tenemos un enemigo que va avanzando a gran escala, ¿no? Eso. Sí, justamente eso se complementa con lo que te comentaba de formar conocimiento, ¿no? O sea, en lugar de generar un tema de quién gana, o sea, de choque, de fricción, ¿no? Eh, ser, se puede vencer también con una estrategia, como decía Bruce Lee, be water, ¿no? O sea, sé como el agua. Amóldate primero a, a la forma del otro y después vas jalando pues hacia hacia tu lado, que es un poco lo que mencionaba de Pablo, ¿no? De que vio más o menos cómo era el contexto, que esa gente sí tenía esa vocación eh, religiosa, digamos, ¿no? Entonces dijo, bueno, este es un buen punto de partida, ¿no? Eh, bueno, veamos cómo contesta Jonathan. No se lo he dejado muy fácil, que digamos, Dante, pero bueno, vamos a ver cómo Sí, continúa este. antes un disclaimer Sí, para claro. que no evitar problemas. Yo tengo contacto de Dante Urbina, me ha respondido unas consultas intelectuales, le agradezco. Y bueno, Jonathan Ramos, bueno, ya todo el equipo sabe, se llama Podcast, de que en honor a la verdad, o sea, él me hizo ingresar gratuitamente a y si lo ve, bueno, se lo agradezco. Me hizo ingresar gratuitamente a un curso de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que él dictó. O sea, en honor a la verdad, o sea, creo que hay que decir eso, como disclaimer. Excelente. Claro, claro. Es algo muy, digamos, positivo cuando se va a hablar de cierto tema, señalar cuáles son las vinculaciones, ¿no? Previas. Realmente valoramos a ambos debatientes. Yo particularmente no he tenido ningún tipo de contacto directo, pero lo que sí me gusta es que hay estos ámbitos de debate, ¿no? Para justamente que la gente entienda mejor ciertos conceptos y también que se dejen o se muestren de manera más clara a veces la idea o la doctrina que está detrás de ciertas acciones, de ciertas manifestaciones, ¿no? De cierta, podemos decir, ideología que a veces se ve en las redes sociales, en las calles, en los países, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de debates, de hecho es un punto también que podemos hablar de Dante Urbina, que básicamente no tal vez tomó demasiado tiempo en hablar de todas las manifestaciones de lo que puede ser el pensamiento calvinista, sino fue directamente a los principios que sostienen esas manifestaciones, ¿no? Es como si tú quieres tirar abajo un árbol, no vas a estar rama por rama ir, ¿no? eh, digamos, quitándole la rama, ¿no? Vas a ir directo al tronco para que se caiga de una vez el árbol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, no se lo ha dejado fácil Jonathan Ramos, perdón, Dante Urbina, vamos a ver qué tal la primera intervención de Jonathan Ramos. Muchas gracias, Dante. Bueno, te quedaron 30 segundos ahí. Entiendo que está bien. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación. 19 minutos y 30 segundos. Bueno, tenemos muchísimos comentarios. Le pedimos a la gente que si quieren hacer preguntas, no se olviden de poner para Dante o para Jonathan, por favor, para que vamos leyendo. Solamente yo voy a estar leyendo lo que diga eso, así que no puedo leer todos los mensajes, que van a una velocidad impresionante, ya que sea casi 2000 conectados. Así que, bueno, ahora sí, Jonathan me pidió poner una presentación o unas diapositivas, así que me dan un segundito y la ponemos. Vamos a encontrarla acá y la vamos a poner. Así la tenemos. Muy bien. Bueno.
Ahí está. Jonathan, entiendo que esa es la primera. Ahora la ponemos del todo. Sí. ¿Sí? Ahora la vamos a poner. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, Jonathan, el tiempo desde ahora. Bueno, gracias. Curiosamente, el señor Urbina me exige defender la postura reformada, según él que se encuentra solo en los libros de Calvino, o quizás exclusivamente en los libros de Calvino. Pero curiosamente el señor Dante nos presenta una postura que no sé de dónde él saca que esa es la postura católica, revoleando versículos bíblicos, así mal analizados todos, sin analizar el contexto, sin hacer una exégesis de la gramática griega de ninguno de los textos, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Me invitó a hacer un debate académico y me quedé, bueno, un poco sorprendido, para no utilizar otra palabra, acerca de esta metodología de revolear versículos bíblicos así, sin poder hacer un análisis serio. Bueno, nos cita a N.T. Wright, nos cita autores que no sé qué tienen que ver con la postura católica, ¿no? Pero bueno, voy a dejar para mi segunda intervención el análisis en griego, del texto griego, una exposición que va a consistir en definir primeramente lo que es predestinación, ¿sí? Un debate académico primero lo que hace es definir el concepto que estamos tocando. Predestinar viene de prorizo. La palabra pro significa antes, con anterioridad, ¿sí? Prognosis, lo que antes se conoció; prorizo, lo que antes se determinó. La palabra orizo viene de horizonte. Horos significa determinar, de ahí que horos en latín es terminus. Horos significa determinación, determinar, delimitar. La palabra prorizo significa determinar previamente, ¿sí? O predeterminar, o sea, marcar unas determinaciones. ¿Qué significa determinar? Marcar un horizonte, ¿sí? La palabra horizos viene de horizonte, efectivamente, ¿no? Entonces, predestinar viene de prorizo, que significa antes, propiamente, ¿no? Horizo viene de horos, horizonte. Bueno, eso ya lo marcamos. Continuamos. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué es la predestinación? Entonces, vamos a ver después, si aparece la diapositiva, se lo marcamos bien, ¿sí? La predestinación es la libre disposición de la gracia. Martín, Sí, y hablamos de una provocación intelectual que hizo Dante Urbina para Jonathan Ramos. Y se la glorió Jonathan Ramos porque la escolástica se comienza con vamos a definir lo que vamos a hablar. Y ahí que así comienza, o sea, es justamente ya y le respondió esa provocación. Muy, muy inteligente así el filósofo. excelente. Sí, justamente pensé eso, ¿no? Primero definamos, primero pongamos los conceptos, ¿no? Está muy buena ese aporte. A ver, continuamos. Que ordena todos los medios para que los elegidos lleguen eficazmente al fin que Dios soberanamente determinó con toda anticipación, a la cual quiere toda cosa o sea, con la anticipación a toda cosa externa a su voluntad inteligente, llamada ciencia de aprobación. En la anterior definimos lo que es elección. Sí, la elección es la selección de algunos para conseguir esos fines, ¿sí? O sea que Dios libremente se dispone a escoger a algunos para llegar a esos fines, ¿sí? Es la anterior a esa. ¿Sí? Entonces, si la predestinación es la ordenación de todos los medios a los fines, y Dios por su providencia ordena los medios a los fines, vamos a ver cómo es que se prueba toda esa proposición en la Suma Teológica de Santo Tomás, basándonos primero, obviamente, en la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a leer a Santo Tomás leyendo, obviamente, a San Agustín, y no en contradicción con los grandes, ¿no? De la patrística. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, nos dice la Confesión de Fe de Westminster, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece,
pero de tal manera que Él no es autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino más bien que las establece. ¿Bien? Bueno, esta es la Reforma. Por si acaso hace falta aclarar algo más, Calvino, en su libro La predestinación y la providencia de Dios, que es el último libro que él escribió, nos dice, citando, ¿no es cierto?, sus propias obras: yo puedo testificar sagradamente y con todo candor confesar que este comentario de mi adversario jamás se me pasó por la mente. En todas partes he dicho que en el principio el hombre fue creado perfectamente y recto. Constantemente he afirmado esto con el expreso propósito de evitar que la depravación que el hombre extranjero por su caída se le atribuyera a Dios. Con anterioridad he afirmado que la muerte eterna a la cual el hombre quedó sujeto de tal modo resultó de su propia falta, que no puede de ninguna manera considerarse a Dios como autor de ella. La predestinación y la providencia de Dios, página 124. Cuando Calvino dice que Dios preordenó la condenación, cuando la confesión dice eso, está hablando de dos tipos de voluntades distintas, que cualquiera que más o menos sepa algo de teología va a hacer la distinción entre la predestinación y la reprobación, o la predestinación positiva y la predestinación negativa, ¿no? Que se llama predestinación, reprobación, o voluntad de decreto para los que se salvan y voluntad de permiso para los que se pierden. Vamos a leer Santo Tomás, artículo 1. ¿Los hombres son o no son predestinados? En cambio está lo que se dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos llamó. Hay que decir, a Dios le corresponde predestinar a los hombres, pues como quedó demostrado, todo está sometido a la providencia divina, y como también se dijo, a la providencia le corresponde ordenar las cosas al fin, y el fin al que son ordenadas las cosas lo pone Dios. Artículo 2. ¿La predestinación pone o no pone algo en el predestinado? Está lo que dice San Agustín: la predestinación es la presciencia de los beneficios de Dios. Pero esta presciencia no es como entiende Dante según su propia teología, que no tiene nada que ver con la católica, ni con el molinismo, que no es la postura oficial de la Iglesia Católica, sino que él dice: la presciencia no está en lo previamente conocido, sino en el que previamente conoce. Luego tampoco la predestinación está en el predestinado, sino que depende exclusivamente de quien predestina. Solución: hay que decir, la predestinación no es algo en los predestinados, sino solo en el que predestina. Se ha dicho que la predestinación es parte de la providencia, y la providencia no está en las cosas provistas, sino en el que provee. Por eso resulta evidente que la predestinación es una determinada razón de orden de algunos a la salvación eterna existente en la mente divina, y la ejecución de tal orden es pasiva en los predestinados y activa en Dios. Y la ejecución de la predestinación es vocación y glorificación, según aquello del apóstol Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos los llamó, y a los que llamó, a esos glorificó. Sigue diciendo el santo: la predestinación, en cuanto que decimos que se prepara para obrar en la gente que obra por su entendimiento, es decir, Dios, cuando preconcibe lo que Él mismo ha de hacer. Así decimos que desde la eternidad Dios se preparó, predestinando en cuanto que concibió la razón del orden para algunos, en orden a la salvación. Artículo 3. ¿Condena o no condena Dios a algún hombre? Está lo que se dice en Romanos 9:14. Amó a Jacob Dios y odió a Esaú. Solución: hay que decir, Dios condena a algunos. Ya se dijo anteriormente que la predestinación es parte de la providencia, y la providencia, como también se dijo, pertenece a permitir la existencia de algún defecto en las cosas que están sometidas. Permitir un defecto en las cosas a las que le están sometidas. Eso la Reforma le llama, y Santo Tomás también, la voluntad de permiso. Por eso es pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque Dios no tiene que hacer nada para que los condenados se condenen. Tal como está escrito
en Romanos 9, que es muy curioso que diga, la palabra predestinación no está en Romanos 9, pero sí está en Romanos 8, no es otro libro, el capítulo 9 de los Romanos, ¿no? Es muy ridículo eso. Bueno, dice San Pablo, hablando de la predestinación, dice, empole macartía, pequein arges, catestírmera, que ellos mismos se prepararon para la condenación, está en voz media, no está en voz activa. ¿Qué significa la voz media? Que el sujeto que realiza la acción es el mismo que la padece. La acción recae sobre la gente que realiza la operación, ¿no? Eis apoleian, para la destrucción ellos mismos se prepararon. Y después a los que de antemano se preparan, y los que Dios preparó de antemano para la gloria, es voz activa. Proetoimasen, es voz activa en aoristo activo, que es la misma que aparece en Efesios 2:10. Por eso la Reforma dice, Dios no tiene que hacer nada para que los que se condenan se condenen. Dios simplemente permite que ellos sigan en su pecado. Esa es una herejía, nos dice Dante Urbina, creándose una teología nueva o siguiendo el molinismo, que no es postura oficial de la Iglesia Católica. No se dejen engañar, el molinismo no es la teología oficial de la Iglesia Católica. Él dijo que iba a defender la postura católica, no dijo que iba a defender la postura de Molina. Bueno, vemos una estrategia obviamente distinta, ¿no? Por un lado, como bien señalaste al principio, dejó claro, ¿no? A ver, partamos del concepto. Una de las herramientas que me parece interesante en esta estrategia es decir prácticamente que la interpretación que se hace de determinados pasajes tiene que estar sometido al contexto e incluso a la lengua en que fue escrito, ¿no? Entonces, aporta ciertas perspectivas, por ejemplo, de la etimología, de la filología, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, es muy interesante porque señala algo que me parece que tal vez lo pudo haber señalado un poco más conciso y más claro, que es que básicamente, pues, la predestinación queda como sujeto activo y agente el que permite, digamos, el que predestina, ¿no? Y por tanto, pues el predestinado simplemente se le da permiso de, si es que no es predestinado, de seguir con su obra y demás, ¿no? Entonces es como que el sujeto activo es el que predestina, ¿no? Y bueno, lo menciona, lo básicamente da algunos ejemplos más y demás. Y eso es por un lado, pero por otro lado empieza justamente también a jugar el juego de decir, Dante está señalando algo que no corresponde a la Iglesia Católica, ¿no? Está yendo hacia el molinismo, está yendo hacia una interpretación que no se corresponde con las interpretaciones. Incluso Jonathan cita a Santo Tomás, que a su vez cita a San Agustín, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Martín? Dos cosas, ya van, eh, digamos, Jonathan Ramos le está quitando dos páginas del libro a Turbina, ¿no? Porque eh, Don Dante Urbina como católico, porque tú, no sé, tú y yo sabemos como católicos que tenemos tres fuentes de revelación. Una es la Biblia, otra es la tradición y otra es el magisterio. Y y a través del magisterio y de la tradición está a través de lecturas de San Agustín, de Santo Tomás, que han hecho interpretaciones sobre la predestinación, que es algo que ha faltado en la primera parte de la primera intervención de Dan Turbina, ¿no? Me parece eso algo muy, muy importante, ¿no? Y como segundo punto, parece que Jonathan Ramos está claro, la predestinación es algo, está diciendo también que la predestinación, como la presenta la Turbina, no es la postura católica, y claro, porque eh, de acuerdo a un concilio, ya no recuerdo ya cuál concilio fue, es de que estaban pues los dominicos, que estaban, digamos, su campeón intelectual, que no estaba ahí en ese momento, pero su campeón intelectual era Santo Tomás de Aquino, y estaban el otro lado, creo que eran los jesuitas, si no me equivoco, Luis de Molina.
y por eso el molinismo. Y hay pues esta cuestión de que el molinismo propone una ciencia media. No, es que Dios conoce muchos escenarios y lo que hace Dios es como que propiciar el escenario en el cual tú seas salvo, pero al final depende de tu libre albedrío. Y fue tanta la discusión de que no, el acuerdo del concilio fue, no hay acuerdo. Y que la postura de la iglesia es que tú puedes ser tomista, molinista, mañesianista, que es calvinismo católico en pocas palabras, pero que pero lo que tú debes sustentar como católico es que la libertad, el uso de tu libre albedrío, colabora con la gracia. No es que en el uso de mi libre albedrío peco, no, en mi uso de mi libre albedrío me acerco a Dios. Esa es la posición de la Iglesia Católica. Y puede ser otomista, puede tener, hay varias opciones. Pues, tomista, bayesianista, molinista, ¿no? Y eso también ha faltado precisar de Urbina, ¿no? Claro, es como que vio un vacío en el sentido de, como bien señalas, una de las fuentes de la, digamos, tradición católica, y aprovechó, ¿no? Vio justamente esa oportunidad para entrar por ese lado, y también jugar un poco con el tema que bien señalas, ¿no? Que hay concilios donde no se llega a un concilio precisamente, al menos no se llega pues a una solución a todos los debates, y de alguna manera pues eso da un, digamos, espacio como para ubicar una postura, y señalar justamente que esa postura no corresponde a la postura oficial, por decirlo así, católica, ¿no? Claro, es una especie de contraataque, no, es un contraataque, y bueno, vamos a ver cómo continúa la exposición de Jonathan. Bueno, aunque él no cite a Molina en su cabecita, el que está trabajando es Molina y no Santo Tomás. De hecho, voy a mostrar que todas las condenas que recae, según Dante, sobre la Reforma, están recayendo sobre Santo Tomás, que para Dante Urbina es un hereje. ¿Condena o no condena Dios a algún hombre? Dice, hay que decir, Dios condena a algunos. Ya se dijo anteriormente que la predestinación es parte de la providencia, y a la providencia, como también se dijo, pertenece permitir la existencia de un defecto en las cosas que están sometidas. Por eso, como por la providencia divina los hombres están ordenados a la vida eterna, también pertenece a la providencia divina permitir que algunos no alcancen este fin. Y esto se llama condenar. Por lo tanto, así como la predestinación es parte de la providencia con respecto a aquellos que divinamente están ordenados a la salvación eterna, así también la condenación eterna es parte de la providencia con respecto a aquellos que no alcanzan dicho fin. Es decir, depende del que da, no del que recibe. ¿Sí? Según Dante Urbina, Dios le da a todos más o menos la misma gracia o el mismo auxilio. Y Dios, previendo que cada uno va a hacer un buen uso de la gracia, escoge a los que hacen buen uso de la gracia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el buen uso de la gracia es un don de la gracia. Por eso el don de la predilección, el principio de la predilección, en Dios es el que hace la diferencia. La predestinación es un acto soberano de Dios. La voluntad de Dios no puede ser determinada. Cuestión 22, artículo 4 de la Suma Teológica. Así como la predestinación incluye la voluntad de otorgar la gracia y la gloria a los que Él quiere, así también la condenación incluye la voluntad de permitir que algunos caigan para recibir la pena y la culpa de sus propios pecados. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Dios ama a todos los hombres, como Dante Urbina dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Bueno, Santo Tomás te va a responder, siguiendo a San Agustín, Dios ama a todos los hombres y también a todas las criaturas en cuanto que les desea algún bien, y sin embargo no quiere el mismo bien para todos. Cuando quiere para algunos el bien de la vida eterna, se dice que los ama, y cuando permite la condenación se dice que los odia. A la segunda hay que decir, en cuanto causa, la condenación no es lo mismo que la predestinación, pues la predestinación es causa de lo esperado,
La predestinación causa lo que Dios espera en la vida futura por los predestinados. Esto es la gloria y es causa también de lo que se recibe en la vida presente. Esto es la gracia. En cambio, la condenación no es causa de lo que se da en la vida presente. Esto es la culpa en la que Dios no tiene parte. Pero la culpa proviene del libre albedrío por el que se condena al que se separa de la gracia. Pero claro, si no recibe el auxilio eficaz, porque la gracia que salva no es la gracia suficiente, es la gracia eficaz. Y eso es lo que explica Santo Tomás. Sigue, cuando dice que el condenado no puede alcanzar la gracia, no hay que entenderlo como una imposibilidad absoluta, sino condicionada. Al igual que es necesario que el predestinado se salve, como ya dijimos, con necesidad condicionada. Esto es, que no se anule su libertad de albedrío. Claramente, porque, como dice la confesión de fe, la predestinación no priva al libre albedrío, sino que lo supone. Y es más, lo coloca, lo edifica. Es necesario que el predestinado se salve. Por eso, si bien el condenado por Dios no puede alcanzar la gracia, sin embargo, el que incurre en este o en aquel pecado lo hace siguiendo su libertad de arbitrio. Por eso, con razón, se le imputa la culpa. ¿Por qué? Porque la predestinación a la gloria es por gracia, pero la condena no es por gracia, la condena no es gratuita, porque Dios no es injusto. Dios no puede condenar a alguien porque hizo algún mal Dios mismo o porque Dios lo hizo pecar. Entonces, la gracia es gratuita, la gloria es gratuita, pero no la condenación. La condenación es la justa retribución por los pecados que cometemos nosotros. Dios no me tiene que hacer pecador para que yo peque. Yo me hago pecador yo solo. Artículo 4. ¿Los predestinados son o no son elegidos de Dios? Está lo que dice en Efesios 1:4. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Tal como lo entendemos, la predestinación supone elección y la elección supone amor. Por si acaso Dante quiere hablar de que a los que antes conoció, defendiendo la ciencia media de Molina, para Santo Tomás, para San Agustín, para la exégesis bíblica, para Thompson, para Gerard, para Ampolli, amor, prognosis significa amor. Por eso Amós 3:2 dice, solo a vosotros lo conocí de entre todos los miembros de la tierra. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no conocía a Egipto, a Persia o a los hititas? Dios conoce a los suyos. El buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Qué pasa? ¿Que no las conoce a las otras? El conocimiento, prognosis, es aoristo infinitivo presente que significa amor, predilección. A la tercera hay que decir, como ya se dijo, Dios quiere de forma antecedente que todos los hombres se salven. ¿Qué significa antecedente? Nos preguntará Dante, que parece que no leyó a Santo Tomás. Consiste en no querer algo de manera absoluta, sino de cierto modo, pero no lo quiere de forma consecuente, es decir, de manera absoluta. ¿Qué le está diciendo Santo Tomás a Dante? Por favor, Dante, léeme un poco. Dios no quiere que todos los hombres se salven de la misma manera, sino de una manera consecuente. Perdón, antecedente. ¿Qué significa antecedente? De cierto modo. Y por si acaso faltaba alguna otra prueba, tenemos capítulo 14 de la corrección. San Agustín pide oración por los gobernantes, dice él, porque de eso está hablando el capítulo que él está citando. Pide oración por los gobernantes, porque entre ellos también hay elegidos. Se dijo, Dios quiere que todos los hombres se salven para incluir a todos los predestinados. Por eso se dice, pantas, antropoi, telemai. ¿Sí? Dios quiere que todos se salven. Claro, todos no de una manera absoluta, por eso dice pantas y no holon. El pantas es un todo diferenciado y no indiferenciado. Artículo 5. El conocimiento previo de los méritos. ¿Eso no es consecuencia de la salvación, de la predestinación? Está lo que dice el apóstol en Tito 3:5. Nos salvó en justicia no por nuestras obras, sino por su misericordia. Pues así como nos salvó, así también nos predestinó a ser salvos. Por lo tanto, el conocimiento previo de los méritos no es causa o razón de predestinación. Y Santo Tomás dice, nunca hubo un Dante Urbina, dice, nunca hubo alguien tan insensato que dijera que los méritos sean causa de la predestinación divina por parte de quien lo predestina. Pero lo que está tratando ahora es si la predestinación tiene o no tiene parte en los efectos. Por eso hubo otros insensatos que dijeron que el efecto de la predestinación es una consecuencia de los méritos. Esto quiere decir que si Dios da la gracia a alguien y si predeterminó que se la daría, es porque previamente sabía
que él iba a hacer buen uso de la gracia. Está condenando a Dante Urbina. Es como si un rey da un caballo a un soldado porque sabe que el caballo hará un buen uso y le sacará un buen un rendimiento. Pero quienes sostienen esto parece que distinguen entre lo propio de la gracia y lo propio del libre albedrío, como si una fuente del libre albedrío no fuese la misma gracia predestinante, como si un mismo efecto no pudiera provenir de la misma gracia. Es evidente que lo propio de la gracia es efecto de la predestinación, y esto no puede ponerse como motivo de la predestinación, porque está incluido en la propia predestinación. Por lo tanto, si por nuestra parte alguna cosa es motivo de la predestinación, eso será anterior al mismo efecto de la predestinación. Pero no es distinto lo que proviene del libre albedrío de lo que proviene de la predestinación, porque según la postura de Urbina, parecería que mientras más gracia, menos libre albedrío. Entonces Dios no me tiene que dar tanta gracia para que yo sea libre. Dios no me dé tanta gracia. Yo no necesito tanta gracia para ser libre. Justamente lo que dice Santo Tomás es, mientras más gracia nos da Dios, más libres somos, porque no hay un conflicto entre lo que pone el libre albedrío y lo que pone la gracia, porque lo que hace el hombre por su libre albedrío lo hace movido por la gracia. San Agustín, Tratado de la Gracia. Pues la providencia. Hay una, digamos, me parece, una postura y una idea eh, bastante clara que está poniendo justamente en, eh, digamos, como elemento principal, creo yo, de su argumentación, que es que justamente la predestinación no depende de los predestinados, ¿no? Y da múltiples ejemplos, ¿no? De dónde está la causa, dónde está el origen real, ¿no? No podemos pensar que el origen está en el efecto, sino más bien, pues, es la causa, justamente lo que termina. Y bueno, ahí interviene también el concepto de la gracia, ¿no? Y aparte también, pues, me parece muy, ¿cómo decirlo? Muy clara ese desafío, ese reto, esa, ¿cómo decirlo? Esa provocación, ¿no? De decir que la gracia, según la visión de Dante, es algo que te resta libertad, ¿no? Es algo que incluso graciosamente le dice, ya no me des más gracias, entonces, ¿no? Eh, pero bueno, claramente pues es un recurso como para señalar. ¿Cómo decir? Yo no quiero ser Sí, tu guerrero favorito, Dios. claro, claro. Y bueno, es un tema interesante en el sentido de que, claro, o sea, parece obvio de decir, pues obviamente la predestinación proviene de Dios, ¿no? Pero ahí Jonathan está tratando de decir que Dante señala lo contrario. No lo creo, no creo que sea así realmente, que realmente Dante está diciendo todo lo contrario, como que la predestinación depende de los hombres. No creo que haya llegado a ese extremo, pero creo que Jonathan lo hace más como un fin de provocar, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser posible que la predestinación eh, esté, digamos, causada por el efecto? Es ilógico, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Mira, a mí me gustó mucho cuando cuando empezó a decir en este ejemplo concreto de cuando citó a San Agustín y dijo de que imaginemos que un rey le da a militares, a dos militares, dos caballos, ¿no? El rey sabe que le va a dar buen uso a esos a esos dos militares con respecto a los caballos. Y creo que y ahí como diciendo, el rey en esta alegoría que hace Jonathan Ram, que es filósofo, historiador, eh, en esta alegoría que hace, el rey ya sabe, el rey ya sabe de los militares, ya tiene, digamos, ya los preparó para que tengan ciertas capacidades, tengan ciertas habilidades, y que cuando se les entregue y que les ha dado predisposición y a la hora que le dan los caballos, naturalmente, además de aceptarlo, le van a dar buen uso. O sea, eso creo que, y ¿por qué dio este ejemplo? Porque cuando dentro de la predestinación ya está, además de la aceptación, el buen uso que le va a hacer la gracia, el sujeto que recibe la gracia. Eso me parece bastante redondo en ese sentido.
Sí, realmente me parece que se está jugando todas a a esa defensa de ese concepto que suena muy lógico, ¿no? Entonces está jugando, esa es como que su carta maestra que está poniendo de alguna manera en contraposición, o al menos él señala que está en contraposición a lo que dice Dante, ¿no? Como incluso es importante el hecho de identificar que esa es su estrategia maestra en el sentido de que usa distintas referencias para llegar a esa conclusión, ¿no? Como diciendo, miren, por si fuera poco, le voy a leer a Calvino, le voy a leer a San Agustín, le voy a leer ¿no? A la Biblia, le voy a leer los pasajes, todo. Como se dan cuenta, tengo múltiples fuentes que evidencian lo que es lógico o lo que es claro, ¿no? Y menciona, por ejemplo, justamente la alegoría que mencionas. Entonces está jugando el todo por el todo a esa, me parece, a la defensa de ese principio, ¿no? Entonces, lo que sí no estoy muy de acuerdo, eso lo veremos también en el transcurso del debate, es que coloque a Dante como si estuviera en contraposición a eso, ¿no? O sea, es como le está diciendo, tú dices todo lo contrario y eso va en contra, mira, va en contra de San Agustín, va en contra de Santo Tomás, va en contra de, ¿no? Entonces, creo yo que Dante no está tan al otro extremo, digamos, ¿no? Pero claro, obviamente para generar eh, esa contraposición, ese contraste, como también Dante lo hizo al principio, que poner un contraste claro, no dijo, no, mira, tú estás diciendo todo lo demás, ¿no? Bajo tu visión, la gracia prácticamente le quita la libertad, o sea, ya tienes la gracia y ya, o sea, no, no hay, El no Dios hay del libre. Islam, el Dios del Islam, o sea, bueno, las cosas, ¿no? Claro, claro. A ver, vamos a ver qué tal, cómo continúa la participación de Jonathan. La ciencia divina produce efectos por medio de la libertad del hombre, como ya se dijo. Por esto, lo que se hace por el libre albedrío también viene por la predestinación. Y termino, leo lo último. Por lo tanto, tomaremos todo el género humano como la totalidad de las cosas. Y así Dios quiso representar su bondad en algunos hombres, los que Él predestinó a través de su misericordia con el perdón, y a otros los condenó a través de su justicia con el castigo. Muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a hablar sobre los puntos fuertes y tal vez algunas críticas o puntos débiles que pueda haber en la participación de Jonathan, ¿no? Algo hemos ido mencionando, ¿no? El caso de usar citas textuales. Entiendo que Jonathan es un expositor que defiende la interpretación de los textos, tanto en el idioma original como también en el contexto y bueno, de alguna manera es como que su herramienta de debate tal vez, ¿no? El usar varios textos, las citas textuales, eh, el mencionar alegorías eh, e incluso también el señalar ¿cómo se dice esto? La etimología también, ¿no? De la palabra, ¿no? De dónde viene predestinación y puso en juego una jugada que justamente lo que te comentaba, ¿no? Que es eso, ¿no? O sea, algo que parece tan obvio eh, del hecho de que la predestinación no depende, o sea, que no se origina, no se causa por el efecto, por las personas predestinadas, sino por el que da esa predestinación, lo defiende con distintas fuentes y además algo que considero yo bastante a favor de la estrategia que ha seguido Jonathan, es lo que tú bien señalaste de un primer momento, ¿no? Que es no solamente citar a Calvino u otras fuentes relacionadas, sino citar directamente pues a San Agustín, a Santo Tomás, como diciendo, mira, revisa revisa si eres realmente católico, porque yo te estoy citando a gente que son, digamos, los principales autores de la tradición católica y te están contradiciendo, ¿no? Obviamente, de ahí pasaremos a ver un poco la parte crítica, pero bueno, Martín.
Sí, es más, hay una parte de la Suma Teológica en el cual dice abiertamente Santo Tomás en una conclusión de que el libre albedrío está dentro de la predestinación, que es una parte que al final dijo Jonathan Ramos, o sea, es textual esa parte. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, claro, o sea, un poco para decirlo con otras palabras, Jonathan eh, dice que Dante pone una contraposición al libre albedrío, libre albedrío frente a predestinación. O sea, si tienes más de uno, tienes menos de otro, ¿no? Algo así como si fueran ideas contrapuestas, ¿no? En cambio, Jonathan, con las distintas lecturas, citas textuales, ha mencionado que es más bien al contrario, ¿no? O sea, que justamente la gracia, la predestinación y todos los, digamos, dones o favores de Dios van hacia o sea, están en concordancia y coherencia con el libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ambos expositores han puesto muy bien sus herramientas, sus estrategias. Y bueno, veamos tal vez el lado negativo, ¿no? Me parece que he dejado claro el lado positivo de la intervención de Jonathan. Eh, a ver, por el lado negativo, yo diría que todo en exceso es malo. Esta es una visión muy, muy personal mía. Yo creo que está bien usar citas textuales, pero no demasiado, creo yo, ¿no? O sea, creo que las citas se tornaron en algún punto muy largas. A veces le perdí la hilación a alguna de las citas, y demasiadas citas. Yo creo que con dos o tres bien colocadas y bien explicadas, yo creo que podría haber fundamentado muy bien esa idea principal. Porque hemos visto que hay una idea principal que está defendiendo Jonathan, que es como su caballito de batalla para vencer este combate de ideas, ¿no? Entonces yo creo que pudo haber tal vez resumido un poquito más. eh, yo creo que lo de la lectura en griego estaba un poquito de más. Se entiende que su idea es ir a las fuentes, o sea, yo creo que eso quedó claro. Pero bueno, esa es un poco mi opinión. ¿Qué opinas, Martín? Bueno, yo pienso de que su estructura para el debate no es muy buena, a comparación de Dan Turbina, que su estructura de debate es punto número uno, tal, 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 dos, tal, y eso al receptor, e incluso si uno quiere apuntar, a ver, ¿qué dijo? Apunto, apunta, este es el dos, ya, perfecto. En cambio, como Jonathan Ramos lo dijo todo de corrido, como quien menciona Dennis, con citas en griego incluidas, que si uno presta atención, claro, uno puede, ok, lógico, ok, es lógico, pero al carecer de una estructura, de algo formal, de decir esto, no sé, ahora por si acaso, temas en griego, ya esto significa esto, tal cita en el cuarto punto, algo así, eso hubiera apoyado bastante su base, ¿no? Porque soltarlo así nomás funciona para unos cuantos, pero bueno, esto ya le diría a mi abuelo, ¿no? Que tú hablas en cualquier escenario, tú hablas para que el resto te entienda. No para que tú mismo te entenderte o unos cuantos entender, no, hablas para que todos te entiendan. Tal cual, ¿no? Yo creo que esa idea principal que defiende al principio, al final y en la mitad, la puedo haber resumido, ¿no? Como comienzo, diciendo, eh, yo eh, argumento con estos fundamentos, con estas fuentes, que la predestinación no es algo que se origina en los predestinados, sino que la causa justamente es el que predestina, ¿no? Y tengo tal, ¿no? O sea, entonces, claro, estructura, organización, creo que eso era lo que le faltaba un poquito más. Pausas también, porque sí fue como que todo de corrido. Por ejemplo, yo no sabía dónde poner pausa porque no paraba, pum, 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 ¿no? Yo creo que ha sido como que una estrategia de aturdimiento a fin de ganar el combate, pero a fines de entender el tema, yo creo que más bien juega en contra, ¿no? Porque al final la finalidad de un debate, pues no es someter a tu rival, ¿no? ¿No? Sino que es más bien generar conocimiento, ¿no? Generar conocimiento que beneficia no solamente pues a los que intervienen, sino que al público. Como bien señalas, también hay que dirigirse al público. Por ejemplo,
Jonathan más se dirigió a Dante que a su público, ¿no? O que al público en general. Dante sí se dirigía al público, ¿no? Como decía, miren, esta persona defiende esto, que no es lo que nos va a, digamos, beneficiar, o no es una idea, digamos, de amor y demás, ¿no? Entonces, por ese lado creo que, claro, estaría un poco la crítica, ¿no? Más que un tema de contenido, yo creo que un tema de forma tal vez pudo haber ayudado bastante a la exposición de Jonathan, ¿no? Bueno, sigamos entonces con la siguiente intervención de Dante. A ver, acá está. Un momento, ya, listo. Muy bien, Jonathan. Bueno, perfecto con el tiempo. La misma cantidad de tiempo que Dante. A los dos les sobró 30 segundos. Bueno, vamos ahí en consonancia. Bueno, les pedimos siempre, como siempre, venimos bien con los comentarios, salvo alguno que otro. Bueno, ya tienen las presentaciones de ambos, así que pueden ir pensando las preguntas para cada uno. Y bueno, ahora sí, Dante, tu segundo turno. Ahí, ya tenemos el tiempo. Todo tuyo. Vamos a esto. Ridículo, cabecita, no leyó a Santo Tomás. Cualquiera que sepa algo de teología. Insensato, un Dante Urbina. Lee un poco. Lamento sinceramente que el profesor Ramos comience hablando tanto de debate académico y después a la hora de la hora termina embarrando las cosas, introduciendo estos adjetivos, no simplemente sobre las ideas, sobre las posturas, sino sobre la persona misma. Pero de todas maneras, he de decir que el profesor Ramos me ha sorprendido mucho con su presentación porque ha esquivado totalmente el tema del debate. Cuando él aceptó este debate, como pueden comprobar en su canal de YouTube, a menos que él ponga en privado el video, él decía, vamos a debatir la predestinación, sí, visión católica versus calvinista, etc., desde la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y ven su discurso de apertura y la Biblia prácticamente brilla por su ausencia. Es impresionante, parece que Ramos ha pasado de creer en sola escritura a creer en sola Aquino o sola Agustín, en tanto lo quiere poner como absolutamente vinculantes. ¿Y saben qué? A los propios textos que él ha citado, distorsionando su sentido, de Santo Tomás de Aquino, le voy a responder. Hay que ser bastante osado para citar así no vas a las ligeras a Santo Tomás de Aquino y decir, Dante no lo leyó. La verdad que me da pena que haya esquivado el debate. Bueno, vamos a pasar a refutarlo punto por punto porque su argumentación tiene más problemas que un libro de matemáticas. Vamos a ello. Dice que, según Dante Urbina, la postura reformada es solo los libros de Calvino. Por favor, como dice Proverbios 18:13, al que responde antes de hablar, le es necedad y oprobio. Al que responde antes de escuchar, le es necedad y oprobio. Jonathan, por favor, yo no solo he citado el libro de Calvino, he citado la Confesión de Fe de Westminster, a Sproul y a tu propio libro, Fundamentación de la Religión Cristiana. Luego, Jonathan dice, no sé de dónde saca Dante su postura. En mis puntos he citado el Catecismo de la Iglesia Católica, he citado el Concilio de Trento, he citado fuente de doctrina católica. En ningún momento Molina. Yo no soy molinista ni suscribo la visión de la ciencia media. Entonces parece que Ramos necesita ser un hombre de paja de mi postura para recién poder atacarla. Parece que no está en capacidad de interactuar realmente con los argumentos reales que yo he planteado. Luego, me cita la Confesión de Fe de Westminster, dice que Dios no fuerza la voluntad de los hombres, ni es autor del pecado, etc. Bueno, pero fíjate que Juan Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 18, dice que Dios es autor de todo lo que, según los críticos, ocurre solo por su permisión inactiva. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Calvino o a la Confesión de Fe de Westminster? ¿O le creemos a Jonathan Ramos, que más bien en su libro Fundamentación de la Religión Cristiana dice forzar, obligar, arrastrar? Esa es la forma en que Dios llena su reino. Entonces me dice que yo caricaturizo al calvinismo al hablar de esta cuestión de forzar, pero él mismo en su libro calvinista implica eso. Luego, me cita Calvino, que dice que el hombre fue creado recto, pero cayó por su propia culpa. Yo no niego que según los calvinistas Adán cayó por su propia culpa, pero el propio Calvino en la cita que mostré de Institución de la Religión Cristiana, el libro 3, capítulo 23, dice que Dios decretó esto. Entonces la culpa de Adán es simplemente una causa segunda o instrumental, pero Dios mismo predecretó esto.
Dice que la confesión de fe de Westminster habla simplemente de una voluntad de permiso, pero ya les acabo de mostrar la cita de Calvino, que apelar a una permisión de Dios es una cosa que hacen los críticos, pero que en realidad Dios decretó. Vamos ahora con las citas de Santo Tomás de Aquino. Ahí Jonathan me muestra la confesión de fe de Westminster, pero ¿saben qué? Jonathan, en su debate con Hugo Delgado, decía, este es el magisterio de los reformados, la confesión de fe de Westminster, y luego, cuando yo le citaba textos de la confesión de fe de Westminster en nuestro debate, digo, no, es que yo no creo todo de la confesión de fe de Westminster. O cuando José Plasencia le citó la confesión de fe de Westminster, dijo, no, es que yo no creo todo lo de la confesión de fe de Westminster. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora sí, Santo Tomás de Aquino. A ver, Jonathan, has perdido totalmente vista el punto de este debate. El punto de este debate... Bien. Todo el debate. Se calentó. Me encantó ese. Yo creo que muchos de los que estamos acá es también por entretenimiento, no nos hagamos tampoco los intelectuales y los cabezas frías, ¿no? Realmente valoramos el entretenimiento en un debate, ¿no? Que haya esa pasión, ponerle picante, como se dice. Eh, me acabo de dar cuenta que es muy fácil saber en dónde poner las pausas en las exposiciones de Dante, porque como tú dices, están estructuradas, pues, ¿no? Primero fue, ya, te contesto todo lo que me has dicho y ahora paso a mi argumento, ¿no? O sea, justamente primero vamos a conversar un poquito de la contestación relámpago que ha tenido Dante frente a Jonathan, y después seguiremos viendo obviamente ya en sí los argumentos y contraargumentos que hace, ¿no? En primer lugar, como bien señalas, le ha puesto picante al debate, ¿no? Incluso Jonathan también, sin decir palabra, también le ponía picante porque hacía gestos, ¿no? En algún momento sacó la guitarra como para diciendo, me estás cantando una canción, o sea, no, no está siendo serio, por decirlo así, ¿no? Es muy entretenido y muy gracioso, ¿no? Hay algunas cosas que considero que Dante señala que no es tanto así. Por ejemplo, señala Dante que Jonathan no cita la Biblia, pero sí, en algunos momentos sí lo citó. En una parte también señala eh, que no está yendo hacia el objetivo del debate, ¿no? Entonces, y ahí es donde cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del debate, ¿no? El debate se llama la predestinación. Es debatir sobre si existe o no existe. Yo creo que ese no es el objetivo porque ambas partes señalan que sí existe, ¿no? Ahora, Dante, yo creo que quiere básicamente decir, el objetivo es este. No te salgas por otro lado, el objetivo es este, ¿no? No sé si de antemano han conversado, han pactado que el objetivo del debate va a ser tal, pero bueno, básicamente pues Dante lo propone como la predestinación, visión católica versus visión calvinista, ¿no? Y bueno, cada parte argumenta una postura, ¿no? Ahora, a mí me parece bastante lógico ese objetivo del debate, eh, pero señalar que Jonathan se ha salido de eso, que ha contestado otra cosa, como que no hay tema del debate, no lo veo tanto porque realmente sí ha leído algunos pasajes de Calvino, pero tal vez no se ha enfocado netamente pues en la visión calvinista, sino que también ha dado el tema de citar a Santo Tomás y San Agustín. ¿Qué opinas al respecto, Martín? Sí, es que cuando Jonathan Ramos cita a San Agustín y a Santo Tomás, lo cita y lo cita a ellos, citando ellos a la Biblia, Claro. citando a ellos, citando a ellos pasajes de la Biblia que analizan y que concluyen y que son parte de la tradición católica. Entonces creo que también no es tanto como tú bien mencionas, Dex. Claro, yo creo que ha habido algo de querer reaccionar, digamos, ¿no? Y eso está interesante. Es como que de alguna manera la táctica de Jonathan de citar a Santo Tomás y a San Agustín, que claramente ha sido una táctica muy inteligente, ha calado, ¿no? Como que Dante ha dicho, ya, pero no solamente cites a Santo Tomás, pero realmente se ha citado a la Biblia, ¿no? Pero bueno, es parte de la emoción, parte del fragor de la batalla, ¿no? Vamos a ver cómo Porque continúa eh, diría que
Tanto Urbina creía que Jonathan Ramos no le iba a poner otro marco. Y sí le puso otro marco. Sí le puso otro Sí. frame. Y por eso ha tenido que ensayar otro tipo de marco. Sí, yo creo que Dante ahora va a rearmar sus filas y vamos a ver cómo actualiza el marco que había puesto en su primera intervención. A ver, vamos a ver. No es si hay predestinación. Claro que Santo Tomás afirma que hay predestinación, pero lo que tú tenías que probar y has fracasado olímpicamente en ello es en probar la visión calvinista de la predestinación. Entonces, me hace una cita de Santo Tomás, donde Santo Tomás dice que sería insensato pensar que la predestinación simplemente se da porque Dios prevé los méritos de la criatura, así como un rey prevé quién haría buen uso de un caballo. Ya sabía que me ibas a salir con esa acusación. Si crees que fue una buena jugada, no lo fue, porque te respondo que es una gigantesca falacia de hombre de paja de mi postura. Yo no estoy diciendo que la predestinación sea simplemente que Dios preconoce los méritos autónomos del hombre o cómo es que va a usar bien o mal de la gracia y en función de esa se la da. No, mi postura es que tiene en cuenta la resistencia o no resistencia a la gracia. Acá no se trata del buen uso del caballo, sino si la persona aceptará o no el caballo. Entonces hay una diferencia importante. Y si tú piensas que me estoy saliendo de Santo Tomás de Aquino, permíteme informarte, porque yo sí he leído, en su comentario a los Romanos, numeral 707, dice que el llamado es eficaz en los elegidos porque estos asienten al llamado. Tiene en cuenta esa respuesta libre. Luego, esto ya está refutado de acá. Me cita texto de Aquino diciendo que la presciencia está en el que conoce. Por favor, en la visión tomista todo acto de conocimiento es activo. También mi acto de conocimiento, aquello que yo conozco, está en mí. Y no por eso se dice que yo determino las cosas de forma incondicional al estilo calvinista. Luego, esto ya está refutado acá. Sí, me dice que Santo Tomás ve una ciencia de aprobación en Romanos capítulo 9 y por tanto Dante Urbina no ha leído nada, etc. Te leo el comentario de Santo Tomás a los Romanos, numeral 702. Santo Tomás dice que la presciencia difiere de la predestinación. No lo ve simplemente como una ciencia de aprobación, porque habla incluso de la presciencia sobre los pecados, los cuales no son aprobados. Jonathan, me dice que en Romanos 8 está la palabra predestinación, y él la asocia a su predestinación incondicional calvinista, pero no lo ha demostrado, simplemente lo está suponiendo. Les voy a decir cuál es el verdadero problema del profesor Ramos: sus lentes. Estos lentes a mí me ayudan a ver bien. En cambio, el profesor Ramos tiene unos lentes calvinistas que lee la Biblia con sus lentes calvinistas y lee a Santo Tomás de Aquino con sus lentes calvinistas e impone la visión calvinista cuando los textos no lo muestran. Por ejemplo, en Romanos 8, cuando dice a los que de antemano conoció a esos predestinó, Ramos dice, esa es una presciencia que implica una elección de amor. Pero es un argumento bastante débil y discutible porque la misma palabra griega proginosko se utiliza en Hechos 26 del 4 al 5 para decir que todos los judíos conocían la vida del apóstol Pablo. Siguiendo la lógica de Ramos, habría que inferir que todos los judíos amaban a Pablito. Luego, me cita Romanos capítulo 9, el caso de Jacob y Esaú. Pues bien, basta que hubiesen leído con cuidado Romanos 9:12, donde dice el mayor servirá al menor. Ramos con sus lentes calvinistas lee como si fuera Jacob incondicionalmente a salvación, Esaú incondicionalmente a perdición. Cuando este texto simplemente habla de una elección para servicio, el mayor servirá al menor. Me cita sobre Romanos 9:22, que dice que está en posmedia y que se prepararon a sí mismos los vasos de ira. Estoy de acuerdo con ese punto, pero en lo que discrepo de tu visión calvinista es que en la visión calvinista Dios no provee misericordia para estas personas, simplemente las descarta. Pero ¿saben qué? Si ustedes leen Romanos 2 del 4 al 5 van a ver que los vasos de ira inicialmente reciben misericordia de Dios y son ellos mismos los que, rechazando esa misericordia, se autodeterminan para condenación. Luego, me cita esta idea de que Dios simplemente deja que algunos se condenen. Por eso les digo, el Dios calvinista es un mal samaritano. Jonathan dice, Dios no me tiene que hacer pecador a mí, yo lo hago solito. Ok, Jonathan, pero el punto es que Santo Tomás de Aquino plantea lo siguiente, tanto que me muestra la suma, mira. Santo Tomás dice, cito, de Veritate cuestión 14, pertenece a la divina providencia proporcionar a todo lo necesario para la salvación con tal que no haya impedimento de su parte. Entonces, Santo Tomás de Aquino afirma que hay hombres que finalmente se condenan. Sí, claro que sí,
que Dios tiene en cuenta eso en su predestinación? Sí, claro que sí, pero no de modo incondicional o porque no les haya querido proveer gracia. Aquí vemos que da provisión de gracia salvífica para todos. En cambio, el Dios calvinista es un mal samaritano que se salta a la gran mayoría. Luego, me da esta cita de Santo Tomás: la voluntad de Dios no puede ser determinada. Yo no digo que esté siendo determinado por la criatura. Digo que a Dios le ha dado la soberana gana de establecer un plan de predestinación teniendo en cuenta la respuesta de la criatura a su gracia. Y si tú me dices que no entiendo a Santo Tomás de Aquino o que no lo he leído, por favor revisa Summa Teológica Prima Secunde, cuestión 79, donde Santo Tomás dice que por su propio designio, Dios no infunde gracia en aquellos que la resisten. Entonces, el modelo que yo les estoy presentando es un modelo tomista, lo puedan parar en los textos de Santo Tomás, solo que Ramos los lee con lentes calvinistas. Luego, Ramos dijo, como Dante dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. No lo digo yo, lo dice Dios mismo en su palabra inspirada, 1 Timoteo 2:4. Y Santo Tomás plantea que esto no se cumple para todos los hombres en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acabo de leer? Por la resistencia de estos a su gracia. Entonces, no es una condenación incondicional calvinista la que plantea Santo Tomás, sino condicionada al rechazo de las personas a su gracia. Luego, Ramos dice, la gracia que salva no es la suficiente, sino la eficaz. Lo que quieras, pero no se trata de una gracia incondicional al estilo calvinista. Y si pretendes citar a Santo Tomás de tu lado, te contrapongo de nuevo el comentario de Santo Tomás a la Carta de los Romanos, numeral 707. El llamado es eficaz en los elegidos porque ellos asienten al llamado. Ahí lo tienes. Luego, me cita la Confesión de Fe de Westminster diciendo que la predestinación no priva del libre albedrío. A ver, Jonathan, el libre albedrío del que hablan los calvinistas cuando quieren arrogarse la palabra libre albedrío dentro de su sistema es algo que al final de cuentas es una palabra vacía, porque los predestinados no pueden elegir condenarse y los condenados no pueden elegir salvarse. En cambio, el Dios de la Biblia, el Dios de amor de la Biblia, provee gracia salvífica para todos los hombres, Tito 2:11, y al mismo tiempo llama a todos a la salvación como una oferta abierta, Apocalipsis 22:17. El que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. De este modo, hay una oferta abierta en general y, por tanto, las personas pueden elegir a ese respecto. Esta visión calvinista, en cambio, implica como que todas las veces en que Dios se dirige al hombre, como explicando su voluntad salvífica universal o hablándole como si tuviera libre albedrío para decidir, al final Dios tuviese que agregar, bueno, pero al final esto es mi voluntad salvífica universal, o esas apelaciones como que ustedes tuvieran libre albedrío, era una broma Patinelli. No, el Dios de la Biblia, el Dios de amor de la Biblia, habla en serio. Muchas gracias. Bien, yo creía que iba a rearmar sus filas con un marco, actualizando el marco, ¿no? Pero veo que ha sido más que todo una contestación a las distintas citas que ha hecho Jonathan, ¿no? Eh, Veo que ha calado la estrategia de Jonathan. Ojo que hablo en términos estratégicos. Ahora vamos a debatir el tema de la forma, ¿no? Perdón, del fondo, del contenido, ¿no? Y hay dos puntos que menciona Dante recurrentemente, ¿no? Primero está la alegoría de los lentes, ¿no? Él señala de que todo aquello que lee Jonathan lo está leyendo bajo los lentes calvinistas, ¿no? Y menciona lo que señaló al principio en su primera intervención, de cuáles son esos lentes calvinistas, ¿no? El hecho de un Dios de alguna manera determinista, que prácticamente condena, ¿no? Y que no da, digamos, opción a la libertad. Incluso hay una parte donde Dante señala un calvinista hablando de libre albedrío, son palabras palabras vacías, algo así, ¿no? Y también menciona la falacia del hombre de paja, ¿no? Que como saben, pues es cuando los argumentos van en contra de algo que no dijo el otro, ¿no? O sea, diciendo que dijo esto, pero realmente no lo dijo, ¿no? Entonces, y yo creo que también algo de hombre de paja también está incurriendo Dante, ¿no? Porque me parece, creo yo, de que hay algunas cosas que no dijo Jonathan, o al menos no lo dijo de esa manera, pero Dante está asumiendo que sí lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, es un lado, digamos, de contestar a lo que señala Jonathan. Y por el lado positivo, creo que, bueno, básicamente Dante en esta ocasión
dejó muy en claro que no hay tal contraposición que Jonathan trataba de explicar, y lo que comenté hace un momento, ¿no? Jonathan de alguna manera le decía palabra más, palabra menos. Dante, ponte a leer a Santo Tomás, ¿no? Entonces, Dante pues ha demostrado muy bien que realmente él no está en las antípodas de Santo Tomás y que no, que para nada está, digamos, poniendo en contradicción, se está poniendo en contradicción a Santo Tomás y tampoco que no es del otro bando, ¿no? No sé si tienes algún otro comentario. Sí, me parece de que Dan Turbina está reafirmando su marco inicial, ¿no? La famosa estrategia militar de la huida hacia adelante. Es como Claro. digamos, no, esto se mantiene, ¿no? Eh, de ahí me parece cuando dijo esto de los calvinistas, ¿no? O sea, lo que uno tiene que ser intelectualmente honesto, ¿no? Lo que naturalmente Jonathan Ramos, lo que su tesis es de que hay una continuidad entre San Agustín, Santo Tomás, eh, como por así decirlo, claro, Lutero y Calvino, que hay una continuidad. Y y naturalmente para demostrar que hay una continuidad, tiene que apelar a San Agustín y a Santo Tomás. Eh, y creo que sí, o sea, me parece que el argumento ha tenido que ser ese, y no el tema los denominados letras calvinistas, ¿no? Porque, eh, si bien es cierto, Dr. Viena es una persona que ha estudiado Santo Tomás de Aquino, y Pablo Aquino, bueno, hay que entender algo, eh, como dijimos al inicio, que él comenzó definiendo el tema de qué significa, qué es lo que significa, cuál es el significado de lo que vamos a hablar es Jonathan Ramos y defendió de que la predestinación está dentro de la predestinación está a quién se lo va a dar la aceptación de que la aceptación pasiva de la gracia y también el buen uso del don, ¿no? De la gracia. Entonces, me parece que al decir que bueno, de que no, es que depende de es que toma en cuenta la resistencia que tiene tiene el hombre con respecto a usar el caballo, no me parece más una salida retórica que una salida teológica, no me parece, ¿no? Una salida, digamos, más una salida retórica que otra cosa. Y bueno, sí, me parece que sí, toma en cuenta Santo Tomás de Aquino, nada más de que hay que, digamos, ahora también está el tema de que ya leemos a Santo Tomás de Aquino y cuál es la interpretación que vale, porque hay interpretación, por ejemplo, hay Gilson, está Cordelio Fabro, ambos son católicos, pero difieren en cómo interpretar a Santo Tomás de Aquino. O sea, eso también es importante, ¿no? Porque también depende de ello la visión, en este caso, de la predestinación, ¿no? Y eso ha faltado. Sí, yo creo que también, bueno, está bueno lo que señalaste, lo del caballo, de la alegoría, porque sí, a mí también me pareció como que una salida, como que un juego de palabras ya para salir del paso, ¿no? Eh, Creo yo de que ha habido cierta efusividad, creo que ha habido cierta, digamos, deseo de contestar de manera contundente, y tal vez eso en algunos casos, como el ejemplo de la alegoría del caballo, ha hecho pues de que se conteste saliendo del paso, ¿no? Más que buscando tal vez una contestación más pensada y demás, ¿no? Hay otro tema también bueno, me he dado cuenta cuando has mencionado esto último, que justamente está el tema de, no recuerdo exactamente el nombre de la falacia, pero es una falacia por la cual tú, eh, creo que es hombre de paja también, ¿no? Tú criticas a tu contendiente con una idea, por ejemplo, de que tú siempre vas a interpretar mal porque tienes estos lentes, ¿no?
O sea, es como que más que todo, tal vez la argumentación debería ser explicando el argumento del contrario, desmenuzándolo y dejando en evidencia su inconsistencia, digamos, ¿no? En cambio, ha sido como que no, todo lo que tú vas a interpretar está mal porque, bueno, lo interpretas a la calvinista, ¿no? Entonces, que es un recurso, bueno, que probablemente en parte sea cierto, porque de alguna manera Jonathan tiene esa tradición, esa lectura calvinista, pero eso no quita que haya que debatir los argumentos, que también lo ha hecho Dante, ¿no? Pero yo creo que era innecesario lo de los lentes. Creo que pudo haber defendido su postura eh, analizando y debatiendo los argumentos con ejemplos, porque Dante sabe muy bien explicar las ideas, ¿no? Entonces yo creo e incluso pudo haber hecho una relectura de lo que dijo Jonathan de una manera un poco más eh, didáctica, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, pudo haber dicho, ¿no? Jonathan le trató de decir esto, dio este ejemplo que quiere decir realmente esto, pero realmente la inconsistencia está acá y demás, ¿no? Entonces, yo creo que en esta contestación es cierto que hubo una estrategia de ir hacia adelante con el marco inicial, pero claro, me parece que al igual que en la primera intervención, faltó un poco la crítica que hicimos en la primera intervención de Dante, ¿no? Que es, en lugar de establecer un contraste, como que tú eres calvinista, tú tienes los lentes calvinistas, los calvinistas se parecen a los islámicos, o sea, en lugar de ir hacia ese contraste marcado de blanco o negro, podemos decirlo, creo yo, ¿no? Yo creo que pudo haber un poquito usado los mismos recursos de Jonathan para refutarlo, ¿no? Que de hecho Jonathan, eso es algo que también me parece que no lo dejamos muy claro, que Jonathan más bien hizo la estrategia que nosotros dijimos que le faltaba a Dante, que era ponerse en los zapatos o sea, usar las fuentes, usar las referencias que ya Dante conoce muy bien para armar el argumento, ¿no? Que en este caso es Santo Tomás y San Agustín, ¿no? Eh, bueno, yo creo que ya estamos casi a la mitad del debate. Yo creo que va a haber una segunda, claro, de hecho va a haber una segunda parte de esta video reacción en la siguiente ocasión. La verdad que la hemos pasado muy bien. Valoramos bastante eh, no solamente obviamente los argumentos y el debate intelectual en sí, sino que también ha sido muy apasionado, entretenido, también diría. Eh, me da gusto, Jonathan, cuando hace estos gestos, es bastante histriónico, ¿no? Y cuando levanta los libros, ¿no? Y dice, mira, acá está el libro, acá está la cita, ¿no? Ese tipo de cosas también hacen entretenido el debate. Claro, ¿no? Y la verdad que la pasamos muy bien con este tipo valoramos bastante, tanto por el lado de Dante eh, que en esta segunda intervención realmente le ha puesto ese picante que valoramos y le ha puesto esa efusividad, esa pasión para contestar, que hace muy entretenido esta, este debate. Bueno, vamos por ahora a cerrar esta primera parte, un poco a manera de resumen. Hemos visto del debate la primera intervención de Dante, la primera intervención de Jonathan y la primera respuesta o réplica de Dante, ¿no? Estamos casi a la mitad del debate. En la próxima parte vamos a ver lo que resta del debate. Y en líneas generales, pues hemos visto que los dos están a la altura. Creo yo que hasta el momento no he visto una especie de victoria contundente, ¿no? O sea, no es un 5-0, no es un 6-0, no es una goleada, ¿no? Realmente son dos grandes expositores, muy preparados. Se nota una lectura muy extensa detrás de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que al menos en esta primera parte vamos a pasar a la parte polémica, que es poner el resultado de esta primera parte del debate, ¿no? Eh, a ver, obviamente no ha sido un 5-0, un 6-0 no ha sido, creo yo. Creo que compartimos eso, ¿no?
O sea, Eh, para ser justos hay que analizar una con una. O sea, la presentación de uno con la presentación del otro, porque luego, porque si analizamos eh, las dos de Urbina contra una de Jonathan, no, pues tienen que ser dos así. La sí, me presentación fue parece muy bien. sí. Hagamos entonces el primer tiempo, el puntaje del primer tiempo del El partido, digamos, tiempo. ¿no? A ver, ¿Cómo terminó el primer tiempo del partido? No fue una goleada, creo yo que compartimos eso, no fue un 3-0, un 4-0, ¿no? Yo creo que, a ver, primero doy mi score y tú tu score y sacamos un promedio y hacemos el score del canal. a ver. Primero, el método Sí, escolástico lo lleva Jonathan. Es decir, el punto es está ahí. Método ya ahí va 1-0. Claro. una O sea, serie. esto más que un partido de fútbol va a ser un score de un partido de tenis o un partido de básquet, como que se van a acumular Claro. los puntos en distintos aspectos. Ya, en escolástica, definición, etimología, filología, yo creo que Jonathan se lleva el punto, Sí, ¿no? Uno. Sí. realmente. Ya, en En estructura de debate, Dante, definitivamente. Dante, totalmente, muy bien. 1-1 va. Después, en análisis, de la Biblia, me parece que, a ver, no es como, a ver, yo diría de que van ahí, yo le daría una a cada uno, porque está bien citar temas de la Biblia, pero también es analizarlo, ¿no? Y también el que también, digamos, Urbina ha analizado y Jonathan Ramos ha analizado con respecto a la tradición de la iglesia, que es San Agustín, San Tomás. Yo le daría 1-1 también. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. Entonces, sumando los puntos anteriores serían 2-2. eh, y si no queremos ser tibios y hacer que alguien gane, porque cualquiera diría, no, mira qué tibios estos Eh, analistas, vamos a mojarnos, como dicen creo los españoles, hay que mojarse, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu voto dirimente, Martín? Y explícanos por qué. A ver, ¿tu voto dirimente es hacia Dante o hacia Jonathan? ¿Y por qué? No, hasta ahora, te cabe recalcar, hasta ahora la presentación me inclinaría más por Jonathan Ramos porque, por lo primero que dije, ¿no? Porque creo que él se comenzó en las provocaciones turbinas por el tema de ellos. Era totalmente innecesario. Porque si uno quiere convencer al otro, debatir, tiene que hacerlo como Pablo. Porque creo que Pablo es reconocido a nivel de todas las denominaciones, comunidades cristianas, iglesias cristianas. Creo que ese es el modelo y creo el que ha cumplido ese estándar ha sido Dante, me parece. Efectivamente. Muy bien. Me estoy dando cuenta que esto es más que puntaje como es libre a la subjetividad de la interpretación, es como si fuera una pelea de box, ¿no? Suponiendo que alguien no le dio knockout al otro, ¿no? Sí, Que cada jurado va a poner un puntaje, ¿no? En este caso, claro, tu puntaje con ese voto dirimente sería 3-2, ¿no? A favor de Jonathan. Eh, porque los dos han ganado los 2 puntos que ya hemos señalado previamente, ¿no? 4-3, Eh, 4-3, 4-3. ok, ya, 4-3, muy bien. Bueno, por mi lado discrepo. Yo creo que el voto se lo doy, el puntaje de diferencia a Dante, porque coincido totalmente con lo que dices. Yo creo que Jonathan, en términos de menos ataques personales, no diría ataques personales, sino menos ataques de blanco o negro, o sea, como diciendo, tú representas todo esto, y ya el comentario me parece a veces fuera de lugar. Pero fuera de eso valoro bastante, es cierto que ya hemos calificado el orden, hemos calificado la estructura, pero valoro bastante el esfuerzo de Dante por explicar las cosas hacia el público. Ojo que estamos evaluando solamente la primera intervención. De La cada segunda uno, intervención cada uno. es, claro, de cada uno. En la segunda intervención de Dante, después en el siguiente episodio, veremos que, bueno, al menos creo yo que no ha sido tan claro y dirigido al público como en su primera intervención. Entonces, yo valoro eso bastante, de que Dante se dirigió al público, no hizo citas textuales muy largas,
trató de explicar en, digamos, palabras sencillas eh, sus conceptos, ¿no? Es cierto que cualquiera me podría decir, pero no estás evaluando el contenido, estás evaluando la forma, ¿no? Pero yo creo que van de la mano. Yo creo que van de la mano que un contenido bien expresado, bien claro, te ayuda a argumentar mejor, ¿no? Entonces, por eso mi voto es para Dante. Y como no tenemos una tercera persona que haga el voto final, entonces lo vamos a dejar en un empate, pero que conste que cada uno hizo ganar a alguien, ¿ah? No es que nos hayamos puesto empate para todos, no, para nada. Eh, y bueno, que con eso finalizamos esta entrega. Martín, ¿qué tal la pasaste? No, muy bien, no, me tomaste por sorpresa por los puntajes para evaluar, pero de ahí estoy bien, de ahí estoy bien, tranquilo. He pasado el día del padre, bueno, como dije en un podcast, me fue a Chiclayo, y increíblemente, ya que estamos tocando temas, mucho a Santo Tomás, y quienes debaten también, tú sabes, ustedes, bueno, nosotros, quienes acá el público sabe, eh, sobre todo tú, Denis, es de que Santo Tomás se basaba mucho en Aristóteles. Y mi abuelo, por el Día del Padre, me regaló algo a mí que yo no soy padre, por si acaso. Y adivinen qué me regaló. ¿Te regaló un libro de Aristóteles? Sí, Bien. ¿Cuál? la Meta. metafísica. Uy, excelente, Ahorita, y va excelente. y bueno, aparte para decirme que para que me dijo que yo le dije, yo no soy papá, para que eduques bien a tus hijos. Y viene con dedicatoria incluida. Es educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto, Aristóteles. Excelente. Buen Y libro, aparte, ¿ah? O sea, no es que yo lo haya leído, pero sí he leído parte de ese libro. Justamente Aristóteles habla de sus antecesores, ¿no? Por ejemplo, habla de Parménides, según mal no recuerdo, ¿no? Y Parménides fue pues uno de los primeros que es como que sentó las bases para la metafísica. Y yo creo que ese es un buen inicio, ¿no? Ir desde la metafísica hacia ya las cuestiones más, decirlo así, eh, terrenales, ¿no? Como puede ser una extensión de lo que representa la ética o la economía, de lo que hablábamos también en el podcast anterior. Entonces, me parece que está bien elegido el libro, ¿ah? Para y comenzar. también me Sí. regaló mi abuelo un índice. Aparte me hizo un índice para que yo viera. Él es dos cosas. Está interesante, ¿ah? No, está Como muy bien. comentario. Está muy bien, está muy bien. Realmente envidiamos, envidiamos de que tengas un abuelo así. Realmente un buen libro es siempre un excelente regalo. Y es algo que te queda para siempre, para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, le damos el saludo. Sabemos que nos consume, nos has contado que ve nuestros videos, entonces le mandamos un gran saludo. Eh, y nada, vamos a continuar con estas video reacciones. La verdad me gustó mucho el formato. Yo creo que vamos a seguir haciendo distintos tipos de material, ¿no? No solamente debates, tal vez un poquito de algunas exposiciones, de algo interesante que vayamos viendo que se ha dado en el ámbito cultural, filosófico y en general de conocimiento en las últimas semanas. También estamos prestos a cualquier sugerencia, ¿no? Por ejemplo, pueden decirnos, a ver, nos gustaría que reaccionen al debate de tal con tal. Bueno, está bien, lo podemos hacer, no hay problema. Bueno, entonces para finalizar, recuerden siempre suscribirse para que puedan, para que YouTube les recomiende más de nuestros videos. Tenemos bastantes videos de podcast, tenemos ya 18 videos donde tratamos diversos temas. Ya verán que no tiene pierde, temas relacionados a la política, a la teología, de todo un poco hemos abarcado y seguiremos todavía abordando. Y por favor también le dan me gusta porque nos ayuda mucho a crecer como canal y además a que llegue a más personas este material. Espero la pasen muy bien. Hasta luego. Luego.